Detente un segundo. Antes de que sigas caminando, antes de que tomes ese café o sigas navegando en tu pantalla, quiero que te hagas una pregunta que la mayoría de las personas evita por miedo a la respuesta. ¿Y si el mundo que tocas con tus manos no fuera tan sólido como crees? Imagina por un momento que tu vida no es una línea recta escrita en piedra, sino un océano de frecuencias de radio. En este preciso instante, en el espacio que ocupa tu habitación, hay miles de señales cruzando el aire. Música clásica, noticias, jazz, conversaciones, todas están ahí, pero solo escuchas la que decides sintonizar. La ciencia moderna nos está diciendo algo que los antiguos místicos ya susurraban, que la realidad funciona exactamente igual. Durante décadas nos enseñaron que somos víctimas de nuestras circunstancias, que somos el resultado de nuestro pasado y que el futuro es algo que nos sucede. Pero hoy vamos a romper ese espejo. Hoy vamos a entrar en el laboratorio de la creación, ahí donde la materia deja de ser cosa para convertirse en posibilidad. Hablaremos del efecto observador, ese fenómeno inquietante de la física cuántica que demuestra que los electrones se comportan como partículas cuando los miras, pero actúan como ondas de infinitas posibilidades cuando no lo haces. Si esto es cierto para el átomo, ¿qué significa para tus sueños? ¿Qué significa para ese negocio que quieres emprender, para esa salud que buscas recuperar o para el amor que deseas encontrar? Prepárate para cuestionar la naturaleza de tus sentidos. Vamos a explorar los saltos cuánticos, ese movimiento instantáneo donde dejas de mejorar tu vida actual para literalmente mudarte a una versión de la realidad donde tus metas ya son un hecho consumado. No estamos aquí para hablar de teoría abstracta. Estamos aquí para recordarte que tú eres el observador que colapsa la función de onda de su propio destino. Estás a punto de cruzar el umbral. Estás a punto de entender que el observador no solo ve la realidad, el observador la crea. Bienvenido a este viaje. Ajusta tu frecuencia, porque estamos a punto de saltar. Para comprender cómo saltar de realidad, primero debemos destruir nuestra percepción de lo sólido. Desde Newton hemos visto el universo como una gran maquinaria de relojería, causas y efectos predecibles. Si golpeas una mesa, es sólida. Si lanzas una piedra, sigue una trayectoria. Pero cuando los físicos bajaron al nivel del átomo, el reloj se rompió. Imagina que pudieras ver un electrón. Según la física clásica, debería estar en un punto exacto, como una pequeña canica girando. Pero la realidad es mucho más extraña. Antes de que lo midas, el electrón se encuentra en un estado de superposición. No está en un solo lugar, es una nube de probabilidad. Está literalmente en todos sus estados posibles simultáneamente. A esto, en ciencia, lo llamamos la función de onda. Aquí es donde el universo se vuelve personal. Cuando un científico coloca un detector para observar ese electrón, la función de onda se rompe. Todas las infinitas posibilidades desaparecen en un instante y el electrón se ve obligado a elegir una sola posición. Se vuelve partícula, se vuelve materia, se vuelve real. A este fenómeno lo conocemos como el efecto observador. La simple presencia de una conciencia observando obliga a la energía amorfa a tomar una forma física. Ahora, expandamos esto a tu vida. Si tú eres el observador de tu propia existencia, ¿qué es lo que estás observando cada mañana al despertar?
La mayoría de nosotros somos observadores inconscientes. Nos despertamos y proyectamos nuestra atención sobre los mismos problemas, las mismas deudas, las mismas relaciones y las mismas limitaciones de ayer. Al poner nuestra atención ahí, estamos colapsando la función de onda de nuestro día exactamente en la misma posición que el día anterior. Estamos forzando a la energía cuántica, que es infinita en posibilidades, a solidificarse en la misma vieja realidad. Científicamente hablando, no estás atrapado en tu vida, estás atrapado en un hábito de observación. Si el electrón depende del observador para manifestarse, entonces tu futuro depende de hacia dónde dirijas el haz de tu linterna consciente. Si logras retirar tu atención de lo que es, tu realidad 3D actual, y logras sostener tu observación en lo que podría ser, estás empezando a interferir con el campo cuántico de una manera activa. Estás dejando de ser un testigo pasivo del destino para convertirte en el arquitecto que decide qué posibilidad, de entre todas las que existen en el vacío, merece volverse sólida. El vacío no está vacío, es un campo de inteligencia pura que espera tus órdenes. Pero el campo no responde a tus palabras, responde a la frecuencia de tu observación. Si el efecto observador es la herramienta, el salto cuántico es el resultado. En la física de partículas, un salto cuántico es el movimiento más radical que existe. Un electrón no viaja de un nivel a otro, no se mueve por el espacio intermedio. Simplemente desaparece de una órbita y aparece en otra. Es un cambio discontinuo. Es un milagro físico. En nuestra realidad humana, esto significa que para alcanzar la vida que deseas, no siempre necesitas un plan de 500 pasos. A veces, lo que necesitas es un cambio de frecuencia tan radical que la versión antigua de ti simplemente deje de existir en esa órbita. Para que un electrón salte, necesita una entrada de energía. Para que tú saltes, necesitas una entrada de conciencia. Pero aquí está el truco científico. Para saltar a una nueva órbita, debes dejar de actuar como si pertenecieras a la anterior. No puedes saltar a una realidad de abundancia mientras sigues observando y sintiendo la carencia, porque tu observación te mantiene anclado a la órbita baja. Estamos hablando de la no localidad, la idea de que todo en el universo está entrelazado. Tu realidad deseada no está lejos en el tiempo, está aquí mismo, en otra frecuencia de radio que aún no has sintonizado. El salto cuántico ocurre en el ahora eterno, en el momento en que el observador se vuelve tan coherente que el universo no tiene más remedio que colapsar una nueva línea de tiempo frente a sus ojos. En nuestra experiencia cotidiana, estamos condicionados por la continuidad. Si quieres ir del punto A al punto C, tus sentidos te dicen que debes pasar obligatoriamente por el punto B. Tienes que caminar la distancia, gastar el tiempo, sufrir el proceso. Eso es física clásica. Es lineal, es lento y es predecible. Pero en el corazón de la materia, el salto cuántico desafía toda lógica humana. Cuando un electrón absorbe un fotón de energía, no se desplaza a través del espacio para llegar a una órbita superior. No hay una trayectoria, no hay un mientras tanto. El electrón simplemente deja de existir en un nivel y aparece en otro. Es una transición discontinua. Existe un instante, una fracción de segundo infinitesimal, donde el electrón no está en ninguna parte. Está en el estado puro de potencial. Este es el secreto mejor guardado para transformar tu vida. El salto cuántico no es un proceso de mejora,
Es un proceso de sustitución. Si intentas cambiar tu realidad desde la lógica lineal, estarás siempre atrapado en el proceso. Estarás siempre intentando llegar, trabajando para lograrlo, esperando que el tiempo te dé la razón. Pero en el modelo cuántico no llegas a tu nueva realidad. Te conviertes en ella de forma tan absoluta que la realidad anterior ya no tiene dónde sostenerse. Para que un salto cuántico ocurra en tu experiencia personal, debes estar dispuesto a enfrentar ese espacio intermedio donde dejas de ser quien eras, pero aún no ves los resultados de quién vas a ser. Es lo que los físicos llaman el vacío cuántico. La mayoría de las personas retroceden en este punto porque les aterra la falta de evidencia física. Quieren ver el cambio antes de creerlo. Pero la física es clara. El electrón salta porque recibe una carga de energía. En tu vida, esa carga de energía es la coherencia cuántica. Es cuando tu pensamiento, la señal eléctrica que envías al campo, y tu emoción, la carga magnética que atrae la realidad hacia ti, se alinean de forma perfecta. Cuando piensas en tu nueva realidad con tal intensidad que tu cuerpo empieza a creer que ya está ahí, estás emitiendo una firma energética potente. Estás bombardeando tus átomos con la energía necesaria para que tu identidad actual ya no sea estable en su órbita presente. El sistema se vuelve inestable y en ese momento de máxima tensión creativa ocurre el salto. De repente, las oportunidades aparecen de la nada. Personas que no conocías te llaman. Ideas que no habías tenido surgen con claridad meridiana. No es suerte, no es casualidad. Has cambiado tu posición en el mapa de probabilidades del universo. Has dejado de observar la línea de tiempo A para colapsar la línea de tiempo B. Recuerda, el salto no requiere tiempo, requiere intensidad de presencia. No se trata de cuánto tiempo meditas o cuánto tiempo trabajas, sino de cuán capaz eres de sostener la observación de tu nueva identidad, sin parpadear, hasta que el campo cuántico no tenga más remedio que materializarla ante tus ojos. Hemos hablado del poder de crear, pero ahora debemos hablar de la tragedia de repetir. Si el efecto observador es la herramienta más poderosa del universo, ¿por qué la mayoría de las personas parecen atrapadas en un bucle infinito de las mismas circunstancias, las mismas crisis y los mismos vacíos? La respuesta es científica y a la vez estremecedora. Estás observando por defecto. En física existe un fenómeno llamado el efecto Zenón cuántico. Este principio sugiere que si observamos un sistema continuamente y de la misma manera, podemos congelarlo en su estado actual, impidiendo que evolucione o cambie. Literalmente, tu observación persistente sobre lo que es impide que lo que podría ser se manifieste. Estás paralizando tus posibilidades cuánticas mediante la rigidez de tu atención. La mayoría de nosotros nos despertamos y, antes de siquiera salir de la cama, nuestros sentidos comienzan a escanear el entorno. Miramos el mismo techo, sentimos el mismo lado de la cama, recordamos la misma lista de problemas pendientes. En ese microsegundo, tu cerebro activa las mismas redes neuronales que ayer. Al hacerlo, estás enviando una señal específica al campo cuántico. Todo sigue igual. El peligro de la observación inconsciente es que nos convertimos en adictos químicos a nuestra propia realidad. Cada vez que observas tu falta de dinero, tu cuerpo produce una química de estrés. Cada vez que observas tu soledad, produces una química de vacío. Con el tiempo,
tus células se vuelven dependientes de esos químicos. Entonces, aunque digas que quieres un salto cuántico, tu cuerpo, que es tu mente inconsciente, te sabotea. Tu cuerpo prefiere el sufrimiento conocido a la libertad desconocida, porque lo conocido es seguro para tu biología de supervivencia. Aquí es donde entra el concepto de la entropía de la atención. Si no diriges tu observación de manera consciente y deliberada, tu atención se dispersará hacia los estímulos más ruidosos de tu entorno, las noticias negativas, las críticas en redes sociales, los traumas del pasado. Estos estímulos son observadores externos que están moldeando tu realidad por ti. Estás permitiendo que el mundo colapse tu función de onda. Te has convertido en un terminal pasivo donde la realidad se imprime en lugar de ser el proyector que la emite. Científicamente, esto crea un entrelazamiento cuántico con el pasado. Estás tan entrelazado con las versiones antiguas de ti mismo, con tus errores, con tus etiquetas, con tus miedos, que no dejas espacio para la superposición de nuevas probabilidades. Estás colapsando el electrón en la misma posición tridimensional 1.000.000 de veces por segundo. El peligro real es que el campo cuántico no juzga. No sabe si lo que observas es bueno o malo para ti. Simplemente responde a la intensidad de tu enfoque. Si te obsesionas con el miedo a la enfermedad, el campo interpreta esa observación intensa como una orden de materialización. El universo es un espejo perfecto. Si te observas como una víctima, el campo cuántico te proporcionará, con precisión matemática, todas las circunstancias necesarias para que sigas siendo una víctima. No es un castigo divino, es mecánica cuántica aplicada. Estamos viviendo en una realidad reciclada porque tenemos miedo de dejar de mirar lo que tenemos delante. Tenemos miedo de cerrar los ojos y convertirnos en nadie, en ninguna cosa, en ningún lugar, para poder finalmente acceder al campo de todas las posibilidades. El observador inconsciente es un esclavo de sus sentidos. El observador consciente es un maestro de su visión interna. Hemos llegado a la frontera final de nuestra percepción. El tiempo. Desde que nacemos, estamos condicionados por la tiranía del tiempo lineal. Creemos que el pasado es algo que ya se fue y es inmutable, que el presente es un suspiro fugaz y que el futuro es una hoja en blanco que aún no ha sido escrita. Sin embargo, la física moderna tiene una visión radicalmente distinta. En la teoría del universo de bloque, derivada de la relatividad de Einstein y la mecánica cuántica, el tiempo no fluye como un río. El tiempo es más bien como una hogaza de pan. El pasado, el presente y el futuro están todos contenidos dentro de la misma estructura, existiendo simultáneamente. Esto significa algo que puede parecer una locura para tu mente racional. La versión de ti que ya ha logrado lo que deseas no está en el futuro. Ya existe ahora mismo, en una coordenada distinta del espacio-tiempo. Científicamente, el salto cuántico no consiste en crear una realidad de la nada a través del esfuerzo. Consiste en un proceso de sintonización. Si todas las líneas de tiempo posibles ya existen como frecuencias en el campo cuántico, entonces no estás construyendo un puente hacia tu meta. Estás cambiando el dial de tu radio para captar la señal de una realidad que ya está siendo emitida. Aquí es donde entra el concepto de retrocausalidad. Experimentos cuánticos recientes sugieren que las decisiones que tomamos en el presente pueden, de hecho,
estar influenciadas por eventos futuros. No es sólo que tu pasado cause tu presente, es que tu yo del futuro está enviando una señal hacia atrás, intentando guiar tu observación actual hacia su frecuencia. Cuando sientes un deseo ardiente, una intuición profunda o una visión clara de una vida mejor, no es una simple fantasía, es una evidencia cuántica de que esa realidad ya existe y tú has entrado en contacto con su firma energética. El peligro de la observación inconsciente del que hablamos antes es que ignoramos estas señales del futuro porque estamos demasiado ocupados observando las pruebas del pasado. Imagínate que entras en una habitación oscura con una linterna. La habitación entera ya contiene todos los muebles, los cuadros y los objetos. El hecho de que tu linterna solo ilumine una silla no significa que el resto de la habitación esté vacía. Simplemente significa que tu atención está limitada a un punto. El tiempo lineal es esa linterna. El campo cuántico es la habitación completa. Para realizar un salto cuántico, debes colapsar la distancia temporal. Debes dejar de ver tu objetivo como algo que va a pasar y empezar a verlo como algo que ya es. Desde el punto de vista del observador consciente, la espera es una ilusión producida por la lentitud de la materia para reorganizarse. Pero en el campo de la información, el cambio es instantáneo. Si logras sostener la observación de tu realidad deseada con tal convicción que el cuándo deje de importarte, habrás eliminado la resistencia del tiempo lineal. En ese momento de no tiempo, te vuelves no local. Te desconectas del cuerpo, del entorno y del reloj. Y es precisamente ahí, en ese vacío sin tiempo, donde el salto ocurre. No estás esperando a que el futuro llegue. Estás permitiendo que el futuro te encuentre, porque finalmente has dejado de esconderte en el pasado. Hemos viajado por el vacío cuántico y hemos desafiado la ilusión del tiempo. Pero ahora debemos aterrizar en la máquina biológica que permite que todo esto se manifieste, tu cerebro. Porque para vivir en una nueva realidad, primero debes construir el cerebro que sea capaz de percibirla. Durante décadas, la ciencia creyó que el cerebro era una estructura rígida, que después de la infancia nuestras conexiones estaban cableadas para siempre. Se pensaba que si eras una persona ansiosa, temerosa o con una mentalidad de carencia, ese era tu destino biológico. Pero la neuroplasticidad ha venido a desmentir esa sentencia. La neuroplasticidad es la capacidad física del cerebro para reorganizarse, crear nuevas conexiones y eliminar las antiguas. Cada vez que aprendes algo nuevo o te permites pensar de una manera distinta, tus neuronas se estiran, buscan a sus vecinas y crean un nuevo puente eléctrico. Como dice la famosa ley de Hebb, las neuronas que se disparan juntas se cablean juntas. Pero aquí está la conexión cuántica profunda. Tu atención es el escultor de tu cerebro. Cada vez que aplicas el efecto observador de manera consciente, estás obligando a tu cerebro a disparar secuencias de información que no pertenecen a tu pasado. Si logras sostener la observación de tu yo cuántico, ese que ya vive en la abundancia o el éxito, estás forzando a tu hardware biológico a instalar un nuevo programa. Esto no es solo un cambio psicológico, es un cambio anatómico. Cuando practicas la observación del futuro que ya existe, estás debilitando los circuitos del viejo tú. Al dejar de observar tus fracasos pasados, esas redes neuronales, al no ser utilizadas, comienzan a atrofiarse y desconectarse
en un proceso llamado poda sináptica. Sin embargo, hay un desafío biológico en el salto cuántico. El cerebro es un órgano diseñado para la eficiencia y la supervivencia. Cambiar requiere energía. Por eso, cuando intentas saltar a una nueva realidad, tu cerebro suele enviarte señales de alerta. Esto no es real, esto es peligroso. Vuelve a lo conocido. Es la resistencia de tu antigua red neuronal intentando mantener su dominio. Para vencer esta resistencia, debemos entender que la neuroplasticidad requiere intencionalidad y repetición. No basta con observar tu nueva realidad una vez. Debes observarla con tal frecuencia y con tal carga emocional que el cerebro empiece a aceptar esa visión como una verdad presente. En ese punto ocurre algo extraordinario. El cerebro deja de ser un registro del pasado para convertirse en un mapa del futuro. Empiezas a ver oportunidades que antes eran invisibles, no porque hayan aparecido de la nada, sino porque finalmente has construido el hardware neuronal necesario para detectarlas. El salto cuántico ocurre primero en el nivel de los disparos neuronales. Cuando tu cerebro físico se alinea con la frecuencia de tu observación cuántica, la función de onda de tu realidad no tiene más remedio que colapsar en esa nueva forma. Estás literalmente esculpiendo tu destino en la materia gris de tu mente. Si la neuroplasticidad es la capacidad de cambiar, la pregunta es, ¿cómo sucede esto a nivel molecular y qué tiene que ver con tu capacidad de saltar de realidad? Imagina por un momento que tu cerebro es un bosque denso. Tus pensamientos habituales, esos que te dicen que no puedes, que el dinero es escaso o que siempre cometes los mismos errores, son como caminos de tierra profundamente marcados por el uso constante. Cada vez que piensas de la misma manera, el cerebro, buscando eficiencia, refuerza ese camino. Aquí entra en juego una sustancia crítica, la mielina. La mielina es una capa aislante, una especie de cinta aislante biológica que recubre las conexiones neuronales. Cuanto más utilizas un circuito, más mielina se deposita en él, haciendo que la señal eléctrica viaje hasta 100 veces más rápido. Por eso, tus miedos se sienten automáticos. Están súper aislados, son autopistas de alta velocidad. Para realizar un salto cuántico, no solo debes querer cambiar, debes dejar de alimentar esas autopistas y empezar a caminar por el bosque virgen de nuevas posibilidades. Pero la magia real ocurre en lo que llamamos epigenética conductual. Cuando sostienes una nueva observación con una carga emocional elevada, no solo estás conectando neuronas, estás enviando señales a tus propios genes. La ciencia ha demostrado que la atención enfocada puede activar genes que antes estaban dormidos. Estamos hablando de genes responsables de la regeneración, de la reducción del estrés y de la expansión cognitiva. Al cambiar tu estado de observación, estás cambiando la química en la que se bañan tus células. Estás, literalmente, dándole instrucciones a tu ADN para que fabrique una versión de ti más apta para la realidad que deseas habitar. Sin embargo, hay un proceso que debemos mencionar, y es la neurogénesis. Durante mucho tiempo se creyó que nacíamos con un número fijo de neuronas y que solo podíamos perderlas. Hoy sabemos que, gracias a tu voluntad como observador, puedes generar nuevas neuronas en el hipocampo, el centro del aprendizaje y la memoria. ¿Qué significa esto para tu salto cuántico? Significa que tienes la capacidad biológica de generar lienzo fresco cada día. El desafío es que el cerebro odia el vacío. Si dejas de observar tu realidad actual, pero no tienes una visión clara y sostenida de la nueva,
el cerebro volverá por inercia a las rutas mielinizadas del pasado. Por eso, el salto cuántico requiere lo que los neurocientíficos llaman atención ejecutiva. Es la capacidad de mantener el haz de luz de tu observación en el nuevo circuito, a pesar de que el viejo circuito esté gritando por atención. No estás simplemente pensando positivamente. Estás ejerciendo una presión biológica sobre tu sistema nervioso. Estás obligando a tu biología a alcanzar la velocidad de tu espíritu. Cuando logras que el nuevo circuito sea más fuerte, más rápido y esté más mielinizado que el antiguo, la nueva realidad deja de ser un esfuerzo y se convierte en tu estado natural. En ese punto, ya no estás intentando saltar. Ya has aterrizado. Hemos desglosado la ciencia, hemos entendido la biología y hemos desafiado al tiempo. Ahora, la pregunta que quema en el aire es: ¿cómo lo hago? ¿Cómo cierro este podcast y comienzo a colapsar mi nueva realidad hoy mismo? Realizar un salto cuántico en la vida real no se trata de hacer más cosas en el mundo físico. Se trata de dominar la mecánica de tu mundo interno. Aquí tienes los 4 pilares del protocolo de activación cuántica. 1. La desconexión. Convertirse en nadie. Para saltar a una nueva realidad, primero debes dejar de estar entrelazado con la actual. En física, para que una partícula cambie de estado, debe entrar en un punto de potencial cero. La práctica. Dedica un momento cada día a sentarte en silencio absoluto. Tu objetivo es desconectarte de tu cuerpo, de las personas que conoces, de tus posesiones y del tiempo. Debes convertirte en conciencia pura. Si estás pensando en tus deudas o en tu nombre, sigues en la vieja realidad. Solo cuando te sientes como una mota de conciencia en el vacío negro de las posibilidades, estás listo para sembrar la nueva semilla. Es ahí donde el observador recupera su poder total. 2. El comando de la atención, la señal eléctrica. Una vez en ese vacío, debes seleccionar tu nueva realidad. Pero cuidado, no la pidas como si estuviera lejos. Obsérvala como si fuera un hecho. La práctica. Visualiza una escena específica que implique que ya has saltado. No visualices el proceso, visualiza el final. Si buscas abundancia, no te veas trabajando. Observa tus manos sosteniendo el extracto bancario o siente el peso de la llave de tu nueva casa. Tu cerebro, gracias a la neuroplasticidad que mencionamos, empezará a disparar circuitos como si eso estuviera ocurriendo ahora. Estás enviando una señal eléctrica clara al campo cuántico. 3. La firma magnética, el sentimiento elevado. Aquí es donde la mayoría falla. El campo cuántico no responde a lo que quieres, responde a lo que eres. El pensamiento es la señal eléctrica, pero la emoción es la carga magnética que atrae la realidad hacia ti. La práctica. Debes cultivar la emoción de tu éxito antes de que aparezca. Gratitud, alegría, plenitud. Si esperas a tener el resultado para sentirte bien, estás operando bajo la física clásica de causa y efecto. Para el salto cuántico, la emoción debe ser la causa. Cuando logras sentir gratitud por lo que aún no ven tus ojos, el campo cuántico interpreta que esa realidad ya ocurrió y comienza a reorganizar la materia para que coincida con tu estado interno. 4. La no resistencia y el desapego. El último paso es el más difícil para el ego humano, soltar el cómo y el cuándo. En el momento en que te obsesionas con cuándo llegará el cambio, estás observando la falta de ese cambio. Y recuerda el efecto Zenón. Si observas la falta, congelas la realidad en la carencia.
La práctica actúa como si el salto ya hubiera ocurrido. Toma decisiones desde tu yo del futuro. Si esa versión de ti, que ya es exitosa, no estaría preocupada, tú no puedes estarlo. Debes mantener una fe inquebrantable en el diseño cuántico. El universo no es vago, es eficiente. El cambio aparecerá de la forma menos esperada, a través de una sincronicidad que tu mente lógica jamás habría podido planear. No me creas a mí, no le creas a la teoría. Conviértete en el científico de tu propia vida. Aplica este protocolo durante 30 días. Deja de observar lo viejo y conviértete en el observador radical de lo nuevo. El campo cuántico es un espejo infinito que no tiene más remedio que devolverte la imagen de quien tú decides ser en la oscuridad de tu mente. El salto no es un destino, es una decisión de frecuencia. Estás listo para dejar de mirar lo que es y empezar a mandar sobre lo que será. Hemos recorrido las profundidades del átomo, hemos hackeado el tiempo y hemos rediseñado nuestra arquitectura cerebral. Pero, ¿cómo se ve un salto cuántico cuando abres la puerta de tu casa mañana por la mañana? El salto no siempre se siente como una explosión de fuegos artificiales. A veces, el salto es un silencio profundo. Es el momento en que te enfrentas a un problema de siempre, una cuenta por pagar, una discusión, un viejo miedo, y te das cuenta de que ya no reaccionas igual. En ese instante de neutralidad, has saltado. Has dejado de ser el observador de la víctima para convertirte en el observador del maestro. La realidad física tiene una cierta inercia. Como un gran barco que tarda en girar aunque el capitán ya haya movido el timón, la materia tarda un poco en reflejar tu nuevo estado interno. El secreto de los grandes maestros es que no esperan a ver el giro para creer en él. Ellos saben que en el campo cuántico, el barco ya cambió de rumbo. No busques el salto, sé el salto. Vive cada segundo desde la frecuencia de tu deseo cumplido, y verás como el mundo, ese espejo perfecto, no tiene más remedio que reconfigurarse ante tus ojos. Antes de despedirnos, vamos a responder algunas de las preguntas que suelen surgir cuando empezamos a experimentar con estas leyes universales. ¿Qué pasa si tengo un día negativo o pensamientos de miedo? Es la pregunta más común. Recuerda la física. Una señal clara y coherente es siempre más poderosa que una señal caótica. Un pensamiento negativo no destruye tu creación a menos que le des tu atención sostenida, el efecto Zenón. Si surge el miedo, obsérvalo como un científico mira una placa de Petri. Ah, mira, mi antiguo programa está intentando sobrevivir. No luches contra él, simplemente retira tu observación y vuelve a tu nueva frecuencia. El campo responde a tu estado dominante, no a un momento de debilidad. ¿Cuánto tiempo tarda en manifestarse el salto? En el campo cuántico, el tiempo es cero, es instantáneo. En el mundo 3D depende de tu nivel de resistencia. Cuanto más logres desapegarte del cuándo, más rápido ocurrirá. La paradoja cuántica es esta. El cambio llega en el momento exacto en que dejas de necesitar que llegue, porque ya te sientes completo por dentro. ¿Puedo saltar por otra persona? El entrelazamiento cuántico dice que todos estamos conectados. Sin embargo, cada conciencia es su propio observador. Lo mejor que puedes hacer por alguien es cambiar tu observación sobre ellos. Si dejas de verlos como personas con problemas
y empiezas a observarlos en su máximo potencial, estás ofreciéndoles una frecuencia a la que ellos pueden decidir sintonizarse. Tu cambio de percepción es el regalo más grande que puedes dar al campo cuántico de otro. ¿Cómo sé si estoy saltando realmente? Lo sabrás por las sincronicidades. Empezarás a notar coincidencias imposibles. El libro exacto que necesitabas aparece. Alguien menciona el tema en el que estabas pensando, o se abren puertas que antes estaban selladas. Estas son las huellas dactilares del campo cuántico, confirmando que tu nueva línea de tiempo está colapsando en la materia. El laboratorio está abierto y tú eres el único científico a cargo. No te conformes con observar una realidad que no elegiste. Cierra los ojos, encuentra el vacío y reclama la versión de ti que ya te está esperando en el infinito de las posibilidades. Gracias por sintonizar. Nos vemos en la próxima realidad. Fin de la transmisión.